Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo está listo para revisar a esta hora los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Acompáñanos. Bolivia inició la exploración del Pozo Mayaya. Esto sucede en Caranavi, en la región más al norte de La Paz. Inversión de 76 millones de dólares asociadas a millonarias reservas de petróleo, también de gas natural. Las previsiones económicas fallidas del Fondo Monetario Internacional a nivel global impactan en los países y en sus poblaciones. Además, afectan las expectativas en torno al consumo y la inversión. Hoy le contamos en nuestro contexto económico. Y elevar el techo de la deuda en Estados Unidos, pues es el nuevo punto crítico que pudiera llevar a un acuerdo entre demócratas y los republicanos representados por la actual administración de Donald Trump. Detalles en Economía 360 más adelante. La perspectiva latinoamericana la iniciamos hoy en Bolivia, donde el presidente Evo Morales anunció el inicio de los trabajos para la exploración del pozo petrolero Mayaya, ubicado en la región norte de La Paz. Con una inversión de 76 millones de dólares, se realizan obras de exploración dentro de un pozo con reservas equivalentes a 5.9 billones de barriles de crudo y 15 trillones de pies cúbicos de gas natural. Primer mandatario boliviano remarcó desde esa cita que estamos hablando de una importante estimación de hidrocarburos en La Paz y que obliga al gobierno del país a confirmar esas reservas con la finalidad de convertir al departamento en un importante productor de hidrocarburos. Desde el inicio de la gestión gubernamental del presidente Morales en el año 2006 hasta 2018, se conoce la inversión de 795 millones de dólares para explorar hidrocarburos solo en el departamento de La Paz. El gobierno prevé inyectar otros 450 millones de dólares hasta el año 2025 para esta actividad. En ese periodo, el departamento de La Paz recibió 2.032 millones de dólares por concepto de renta petrolera frente a los 38.8 millones de dólares percibidos entre los años 1999 y 2005. Hay que cuidar a nuestra empresa, a los petroleros, al hermano Flaco Borda, nuestro ejecutivo departamental del COD de Santa Cruz. Es una empresa de los bolivianos. Cuando llegamos al gobierno, quiero que sepan, YPFB apenas tenía como 500 trabajadores. Ahora tiene más de 5.000 trabajadores, nuestra empresa, los bolivianos YPFB. Hasta eso hemos recuperado. Entonces, son políticas económicas que permiten mejorar la situación económica del país. Cruzamos la frontera, nos vamos al Brasil. La economía no termina de despegar bajo la administración del actual presidente Jair Bolsonaro, y en medio de todo este escenario y las constantes previsiones del Producto Interno hacia la baja, ahora, ¿qué sucede? El gobierno anuncia más recortes para el presupuesto de esa nación suramericana. Y es que el presidente Jair Bolsonaro hizo el anuncio ante todo un grupo de periodistas, ha dicho de que su gobierno debe hacer un nuevo recorte al presupuesto. Así, por las claras lo ha dicho. Y se trata nada más y nada menos de una baja de 2.500 millones de reales. Esto pudiera traducirse en su equivalente, 667 millones de dólares. Y según el mandatario brasileño, este recorte ayudaría, así entre comillas, a evitar una paralización de las actividades del gobierno. Recordemos, información en contexto, este recorte presupuestario del gobierno se ha dado en medio de un débil crecimiento económico para ese país suramericano. Ya en el primer reporte quincenal de previsión y revisión de los gastos en mayo, el gobierno de Bolsonaro había solicitado un recorte para todo el gasto que estaba encaminado a los 8.000 millones de dólares. Esa era la cifra exacta. Vamos un poco más hacia arriba en el continente americano, vamos hasta Colombia, donde el déficit comercial se disparó. Fue durante el mes de mayo y ha presionado mucho más la cuenta corriente de ese país. Vamos a revisar los datos. Fueron emitidos por el Departamento Nacional de Estadísticas, el DANE, y es un déficit comercial que repuntó un 36.2% interanual en mayo, debido a que el valor de las importaciones creció a un ritmo mucho mayor que el de las ventas extranjeras.
externas. Y el déficit en la balanza en mayo alcanzaba 817.1 millones de dólares, superando así los 600 millones de dólares que se reportaban en igual mes del año anterior, 2018. Y el saldo en rojo ha resultado de importaciones por nada más y nada menos que 4.582 millones de dólares y las exportaciones por 3.765 millones de dólares. El desbalance comercial es actualmente el principal detonante del déficit en cuenta corriente, considerado por el gobierno, también por el Banco Central y las agencias calificadoras de riesgo como toda una de las principales vulnerabilidades que tiene actualmente la economía colombiana. Cruzamos frontera para ir a Ecuador, donde el sector turístico pidió al gobierno sumar incentivos en la ley orgánica que elabora el ministerio encargado de esta industria sin chimenea. Le mostramos mucho más en detalles a través del presente informe. El documento aún es un borrador y tiene 94 artículos, así como 9 títulos. En el mismo se manejan nuevos conceptos vinculados con la competitividad, innovación, sostenibilidad y celeridad. La actual ley que rige al sector data del año 2002. Y de acuerdo a la subsecretaria de Regulación y Control del Ministerio de Turismo, Susana Suárez, es necesario actualizarla para que se adapte a las actuales realidades. El pago de impuestos es uno de los temas que más preocupa al sector y por este motivo el borrador de la ley plantea incentivos no tributarios inicialmente. También el instrumento jurídico tiene previsto eliminar la contribución anual del 1 por 1000 sobre activos fijos de la actividad turística. La Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador propone que se elimine el pago del impuesto al valor agregado del sector en feriados para así ser más competitivos. Sin embargo, esto no está contemplado en el borrador del proyecto de ley. Asimismo, voceros de la Asociación de Profesionales de Turismo y Hotelería de Ecuador señalan que los viajes internos en el país son caros. Frente a este escenario piden aumentar el presupuesto para promocionar a Ecuador. En el borrador de la nueva ley se conserva la devolución del IVA a los turistas extranjeros por concepto de alojamiento. Tiempo de hacer una pausa. Al volver revisamos el impacto de las previsiones económicas fallidas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto cuesta a los pueblos, cuánto cuesta a los gobiernos toda esta previsión que no ha acertado hasta el momento? Le contamos, acompáñenos. Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC cuestionan las previsiones económicas que emitiera el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque son proyecciones equivocadas que ha emitido el organismo y que terminan por impactar en los países y también en los pobladores. Además, afectan todo tipo de expectativas que se puedan dar en torno a consumo e inversión. Vamos a revisar esas previsiones económicas que han resultado fallidas por parte del FMI a nivel global y luego sobre varios países de toda la región. Veamos. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en la región, en los últimos años se hicieron pronósticos poco acertados sobre la evolución de las variables económicas, principalmente las relacionadas con el Producto Interno Bruto, el desempleo y la inflación. Uno de los organismos criticados por el CELAC es el Fondo Monetario Internacional. Un estudio de la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos, conocida en sus siglas en inglés como GAO, señala que el FMI solo es capaz de anticipar el 11% de las crisis económicas ocurridas a nivel mundial. El CELAC agrega que en algunas economías con recetarios no ortodoxos terminaron por adoptar tasas de crecimiento mucho mayores a las estimadas. Ahora bien, luego de este preámbulo le propongo que veamos algunos ejemplos expuestos por el CELAC sobre los pronósticos económicos fallidos que ha dado el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en varios países de la región latinoamericana. Comenzamos con la revisión del caso argentino y algunas proyecciones emitidas en el año 2001 durante la denominada crisis de convertibilidad y en el que el gobierno de Cambiemos, administrado por el mandato de Mauricio Macri, ha tenido pues todo el protagonismo. Aquí lo revisamos. El Fondo Monetario Internacional había pronosticado que Argentina iba a crecer 3,7% en el año 2001 y finalmente ese mismo año la economía del país se contrajo 4,4%. Años después, el organismo falló en sus previsiones económicas para este país cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, quien se comprometió con atraer una lluvia de inversiones que nunca llegaron.
Durante el año 2016, el Fondo Monetario Internacional creía que el Producto Interno Bruto argentino decrecería en 0,7%, pero el valor real fue de menos 2,1%. Según el CELAC, en el año 2018, nuevamente hubo errores importantes en las previsiones de crecimiento de Argentina, tanto del Fondo Monetario como del gobierno. Durante ese año, la administración de Cambiemos calculó que el PIB iba a crecer 3,5% y el FMI lo dejó en 2,5%. Pero el valor real fue de menos 3,5%. Por otra parte, en 2018 la variación en subida de los precios triplicó la estimación del gobierno y del FMI, ya que la inflación se ubicó en 47,6% y no como habían pronosticado, en 15,7% y en 16,7%, Cambiemos y el organismo financiero. Y el Fondo Monetario Internacional, luego de aprobar la cuarta revisión sobre la economía argentina y autorizar un nuevo desembolso de 5.400 millones de dólares, recortó los pronósticos del crecimiento para ese país en 2019 y 2020. Sucedió que lo conocimos a través de un documento en el cual también se reconoce los altos niveles de inflación que implicarán las tasas de interés que se pudieran mantener elevadas por más tiempo del que estaba previsto, y esto impactará, de hecho, en la economía argentina. Le contamos más. El FMI modificó las expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno. Sostuvo que en 2019 la economía caerá un 1,3% y el crecimiento de 2,2% previsto inicialmente para 2020 solo será del 1,1%. Plantean el ajuste y dicen, con eso nos va a ir bien. Después nos va mal y dicen, uy, nos equivocamos. No es la primera vez que pasa en la Argentina. En el 2004, de hecho, hay un informe del propio Fondo Monetario Internacional siendo muy autocrítico de lo que había hecho en la previa de la crisis. Y me parece que vamos camino a lo mismo, ¿no? Las proyecciones ambiciosas de crecimiento. Íbamos a crecer en 2018, íbamos a crecer en 2019, íbamos a crecer en 2020, y cada día que pasa revisan todo eso. Desde el Centro de Economía Política Argentina advirtieron que las propias políticas de ajuste que impuso el FMI son las que llevaron a la retracción de la economía. ¿El objetivo cuál era? Que luego de esta caída y de este camino que tuvo la economía, bueno, ahora nos pidan que como contrapartida de estirar los plazos frente a al incumplimiento casi que se cae de Maduro, no podemos cumplir con el acuerdo tal como está previsto. Bueno, te estiramos los plazos, pero a cambio danos la reforma laboral y la reforma previsional, que es como la frutillita del postre del acuerdo. Una de las preguntas centrales a futuro es cómo se podrán afrontar los pagos de la deuda con una economía en caída. Argentina tiene que afrontar pagos en los próximos 4 años de 150.000 millones de dólares. El mejor año de saldos comerciales de Argentina en esta última etapa fue en el año 2009, que por la crisis internacional también bajaron muchas importaciones en Argentina, pero sí teníamos una economía con una matriz productiva que exportaba. Entonces ese año nos dejó un saldo comercial de 16.000 millones de dólares. Ese que fue el mejor año, que hoy no se puede reproducir, si bien cayeron mucho las importaciones, quizás como en aquel momento, no tenemos matriz productiva que esté exportando porque la capacidad instalada de Argentina se está usando al 50%. La reformulación del crédito stand-by que realizó el gobierno en octubre de 2018, 4 meses después de firmar el acuerdo inicial, concentró el 87,96% de los desembolsos antes de las elecciones generales de octubre de 2019. Pero lo que hace el Fondo Monetario en realidad es jugar su parte política, disociándolo de lo técnico y financiando una campaña, tratando de mantener el tipo de cambio estable. Actualmente, la deuda externa representa el 86,3% del Producto Bruto Interno. La mayoría de los precandidatos presidenciales ya han manifestado que será necesaria una reestructuración. Sabrina Roth, Telesur, Buenos Aires. Además de las historias detrás de los números, mostramos otras cifras que trae el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que aborda las erradas previsiones económicas sobre otros países. Vamos a ver algo de ese relato a continuación. Para el caso de Brasil sorprende el error de proyección tras la salida de la crisis financiera internacional en 2008. El FMI dijo que la economía iba a crecer 3,5%, pero terminó avanzando el doble, en 7,5%. Asimismo, en 2015, el FMI aseguró que la economía brasileña iba a crecer 1,5% y la inflación iba a ser de 5%. Sin embargo, el PIB cayó en 3,5% y los precios subieron 10,6%. En el caso de Chile, durante el año 2014, el organismo aseguró que la economía iba a crecer un 4,5%.
y que la inflación iba a ser del 3%. Sin embargo, el Producto Interno Bruto chileno cerró en 1,8% y la inflación en 4,7%. El mismo año 2014 se registró un error en la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto para Perú. Según el FMI, la economía peruana iba a crecer 5,7%, pero terminó aumentando solo la mitad. En los casos de Colombia y México, también hubo equivocaciones de pronósticos importantes en los últimos años. En Colombia se esperaba una inflación del 3,3% en 2015 y terminó siendo del 5,4%. Para México, en 2017 se proyectó un aumento de precios del 3,3%, pero el dato duro finalizó en 6,7%. Finalmente, CELAC indica que los errores del FMI para el caso boliviano no son tan desproporcionados, debido a que la estabilidad de precios ayuda a las estimaciones realizadas. Para el 2017, el FMI pronosticó una inflación de 5%, pero terminó siendo de 2,5%. Así las realidades en torno a estas previsiones del FMI que han resultado fallidas para muchos países. Momento de hacer nueva pausa. Al regreso vamos a Estados Unidos y revisaremos cómo tanto demócratas como republicanos tendrán que pactar en torno a elevar el techo de su deuda. Le contamos, acompáñanos. Revisamos Economía 360, hablamos para ello de demócratas y también los republicanos representados por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Están ambos cerca de llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda en ese país norteño. ¿Cuál es el propósito de este pacto? Pues no incumplir en torno al pago si es el país que no pudiera pedir más préstamos. Este es un acuerdo que tendría validez solo hasta finales de julio de 2021 y también contemplaría un aumento del gasto público al elevar el techo presupuestario para la defensa e incluso para las inversiones nacionales. Vean ustedes, aumentar en torno a la defensa del país. Los republicanos y también los demócratas han discutido, lo han hecho durante las últimas semanas, aunque se ha dicho poco, pero ha sucedido y quieren llegar a un acuerdo. Han decidido aumentar los llamados para que la Cámara de Representantes lo pueda aprobar antes del próximo viernes. Igualmente, se espera que sea un acuerdo que pueda prever una subida en el gasto y en los ahorros limitados para aumentar también el déficit presupuestario anual a más de $1 billón solo en 2020. De acuerdo al miembro del Comité de Estudios Republicano, Mike Johnson, la deuda federal ascendería a más de $22 billones y aún está en aumento. Así las cosas, firmado de puña y letra del presidente Donald Trump. Vamos entonces a otros tópicos que nos llevan hasta Francia, donde el gobierno prevé sancionar a la empresa de supermercados Leclerc con 117 millones de euros, y esto sería por prácticas comerciales abusivas. Así lo han dicho. Una acusación está relacionada con la actividad de la central de compras de Eurelec Trading, implantada en Bélgica y en asociación con la alemana Rewe. En concreto, ¿qué sucede? Según explican desde Marimon Abogados a Food Retail, a Shoppers, estas son prácticas que se han dado recientemente y que incluirían la presión para obtener ventajas comerciales, y todo esto sería de manera como se puede traducir a través de formas de descuentos adicionales, y se vería dentro de sus relaciones con los proveedores, pero no estarían justificados. Y ahí la cuestión. Según el diario El Rotativo, conocido como Le Figaro, el procedimiento del Departamento de Economía y Finanzas de Francia ante la justicia se ha lanzado por operaciones que se realizaron en el año 2018. También esto sería resultado de una larga investigación que se ha llevado adelante por parte de la Dirección General de Competencia, el Consumo y la Represión de los Fraudes, y no es el primer litigio que se ha dado hasta el momento contra Leclerc.
Nos vamos a Alemania, ahí la economía se contrajo, sucedió en el segundo trimestre según datos aportados por el Bundesbank. El Banco Central Alemán informa que la economía de la nación germana se contrajo de manera ligera en el segundo trimestre del presente año en comparación con el periodo similar cuando crecía el año anterior en 0.4%. De acuerdo con el reporte del Bundesbank, esto se debe a las caídas que se han experimentado por parte del sector industrial y a una menor demanda de los pedidos. Justamente, pedidos en las fábricas alemanas que cayeron en un 2.2%. Esto sucedía en mayo respecto al mes anterior, mientras que la producción industrial se contrajo también en el periodo abril-mayo 1.6% respecto a febrero-marzo. Igualmente, el gobierno recortaba su previsión de crecimiento económico al 0.5% desde el 1% estimado a comienzos del presente año. Ahora revisamos, como de costumbre, indicadores petroleros al cierre de esta jornada de lunes. Como se reportaron, barril del petróleo intermedio de Texas, WTI, se marcaba en $56.03 el barril, una subida ligera de 0.72%. Vemos también el barril del Brent de referencia europea se ubicó en $63.13 cada barril, con una subida de 1.23%, y el crudo venezolano se ubica en 417.07 yuanes. Esto se ha dado una baja de 1.30 yuanes al cierre de la semana anterior. De momento se mantiene estable. Así llegamos al final. Gracias por la preferencia. Somos Telesur Impacto E, Telesur TV y Osvani Telesur. Así nos encuentra en redes sociales. Hasta la próxima.